Buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta aventura que nos va a permitir vivir un nuevo autor, una nueva época y un nuevo género literario. Porque como hemos vivido, es un hecho que a partir de la literatura, de la ficción, logramos conocer impresionantes realidades. ¿Qué me dicen de la Odisea? Que al leerla nos permitió no solamente conocer a un héroe y todas las vicisitudes que pasó para llegar y regresar con su esposa y su hijo después de la guerra de Troya, sino conocimos las creencias de los griegos, cómo eran los dioses griegos, quiénes los ayudaban, los valores que exaltaban, la organización social y política. ¿Y qué me dicen de la obra narrativa epistolar de las penas del joven Werther, que nos enfrentó al amor, la soledad y la inspiración, e incluso la muerte de Werther como un ser romántico de finales del siglo XVIII? Hoy nos toca ubicarnos en Francia, en el siglo XVIII, siglo de las luces, edad de la razón. Recordemos que en el siglo XVIII Francia se convierte en una potencia militar e impone los modelos y la moda. Incluso en etimologías vimos cómo los galicismos a partir del siglo XVIII es cuando se recibe más influencia en el español de este tipo de elementos no latinos, con palabras como banquete, corsé, jardín. En la edad de la razón, en el siglo XVIII, impera el gran rey Sol, Luis XIV. Recordemos que tenemos un movimiento filosófico, una manera de pensar, conocida como la Ilustración, en donde lo que más importaba era la razón, y un movimiento artístico que es el neoclasicismo. Unido con la Ilustración, en el neoclasicismo el arte y en particular la literatura va a tener como finalidad educar, enseñar, mostrar lo que está sucediendo, acabar con las supersticiones. En esta época nos vamos a ubicar y en esta época nos enfrentamos con el escritor que nos va a llevar por esta aventura, llamado Jean-Baptiste Poquelin. Como ustedes saben, tuvo que cambiarse el nombre a Molière para no avergonzar a su familia, ya que en el siglo XVIII resultaba muy vergonzoso dedicarse a la comedia. Platicaremos en clase que en la actualidad resulta vergonzoso para los padres qué tipo de oficios o carreras, porque recordemos que la literatura nos enfrenta a temas universales que podemos comprender en cualquier espacio y tiempo. Molière, como se autodenominó para no avergonzar a su familia, se relaciona con el rey Sol desde muy pequeño. Recordemos que su padre es el tapicero del rey, por tanto desde pequeñito él estuvo observando cómo era el comportamiento de las personas de la alta sociedad. No solamente observaba, razonaba, analizaba, criticaba el comportamiento del ser humano, hombres y mujeres, y en sus obras cómicas va a mostrar las debilidades humanas con el fin de enfrentarlas, aceptarlas y lograr un cambio. Lo maravilloso es que Alfonso XIV, como lo vemos aquí, en lugar de enojarse por estas denuncias que hacía, lo apoyó porque efectivamente provocaba catarsis a través de la risa. La época que le tocó vivir a Molière estaba regida por la norma y la elegancia, pero no por ello no había vicios y grandes engaños. En sus obras, Molière nos va a presentar los vicios y los grandes engaños cometidos por personajes de la sociedad francesa, como por ejemplo en su obra El enfermo imaginario nos habla de un hombre hipocondríaco. Podríamos ubicar en nuestra realidad algún conocido, o en Las preciosas ridículas nos habla de mujeres de la clase alta que eran verdaderamente groseras con sus pretendientes si no cumplían con la principal norma, tener muchísimo dinero y darle la razón en todo, o el avaro. Y en Médico a Palos hace una denuncia de los médicos como no les interesa tanto la salud de los pacientes, sino cobrar. Jean-Baptiste Poquelin, en el momento en el que se cambia el nombre a Molière, hace la primera denuncia de su época, es decir, dedicarse a la comedia era una vergüenza. Sin embargo, él lo continuó haciendo
y ahora a través de una lectura de sus obras vamos a conocer las costumbres de su época y los vicios que denuncia para reconocerlos en la nuestra. Leyendo, vivamos en el siglo XVIII y analicemos el XXI, es decir, nuestra época. Pero leyendo también analicemos el siglo XVIII y vivamos el XIX. Comenzamos.